siguiente, previo a hacernos cargo de la misma, entrando al fondo. Primero confiamos que el tribunal hará una valoración racional de la prueba. Y eso es relevante, puesto que en ese contexto o bajo ese método tenemos que preguntarnos cuándo se encuentra probado un hecho. Desde esa lógica, un hecho se encuentra probado en la medida que haya sido corroborado suficientemente con la prueba rendida. En ese contexto, analicemos entonces el alegato de clausura de mi colega defensora. Primero, se mencionó elementos como que aquí existía un sesgo por parte de la policía que investigó este hecho, un sesgo que era la afectación emocional que los funcionarios policiales tenían, que por el solo hecho de ser de la misma institución se encontraban afectados emocionalmente. Esa es su conclusión, que parte de premisa, que primero, como los funcionarios investigadores, señor Aliaga y don Pedro Muñoz, son de la institución de Carabineros, la conclusión es que están afectados. El problema de ese razonamiento deductivo es que hay un error en la premisa, porque no necesariamente toda persona que pertenezca a una misma institución, que fallezca un colega de trabajo, va a estar afectado, al punto tal de perder la objetividad necesaria. Sin duda, espero que todos los que estuvimos aquí presentes y todas las personas que supieron de este homicidio se hayan sentido afectadas, pero no al punto de perder la objetividad. Entonces, esa afirmación, la primera afirmación de que existe un sesgo porque la policía que trabajó es de la misma institución, estimamos que parte de una premisa equivocada y que no ha sido corroborada suficientemente con la prueba rendida. Otro elemento que también fue mencionado a propósito del sesgo que sufrió esta investigación a juicio de la defensa, se contrapone categóricamente con distintas hipótesis que barajó la Fiscalía y que fueron descartadas. Por ejemplo, en el sitio del suceso se levantó una tarjeta TNT, lo podrá recordar su señoría, una tarjeta de transporte, y una cortapluma. Bueno, en la investigación se demostró que esa tarjeta había sido extraviada y fue acreditada debidamente con las diligencias respectivas. Respecto a la cortapluma, también resultó ser de un funcionario policial, el señor Caifal, que también se dio cuenta. Otra hipótesis de investigación, se detuvo una persona posteriormente, Darío Campos, que fue descartado conforme al análisis probatorio. De las ropas que portaba don Darío Campos fueron exhibidas al testigo AAMG, que fue incorporada con la declaración de don Cristian Salvo, por allá por el 7 de noviembre del año 2023. No fueron reconocidas. Otra hipótesis que fue descartada es la de don Juan Roa Norambuena, que era el dueño inscrito del vehículo Renault Clio donde transportaron los neumáticos que utilizaron para hacer la barricada. Se descartó razonablemente con prueba pericial, el análisis de las cámaras, la cuenta del Banco Estado. Otra hipótesis también para descartar este sesgo y subjetividad, el ADN. ¿Recuerdan, su señoría, que existió ADN de mujer que se reiteró en toda la evidencia? Bueno, se dio una explicación absolutamente científica y técnica de lo mismo que estaban contaminadas esas tórulas, o el hisopado, que era de madera, parte de su configuración. Y vinieron los peritos jefes del laboratorio de ADN de Santiago. Otra hipótesis, que fue descartada igualmente con prueba rendida, es otro auto que participó, que había participado en otro hecho, y lo dijo don Pedro Muñoz. A una pregunta a la defensa, oiga, pero aquí hubo otro vehículo que intervino. Le dijo, ese mismo día, pero no en estos hechos, y que fue descartado también con el análisis de las cámaras. Entonces, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que descartan el sesgo que no tiene corroboración suficiente en la prueba rendida. Además, se dice que el sesgo respecto del lof refue, no se persiguió al lof refue, se persiguen a personas naturales, su señoría. Y no podemos obviar un dato objetivo, que los imputados llegaron, huyeron desde ese sector. Eso no significa ni los transformó a cada uno de los comuneros o personas que viven en el lugar en imputados. Tanto es así que la incautación del teléfono se hizo conforme al artículo 217, o sea, de un tercero, no imputado. Otro elemento que fue mencionado reiteradamente por la colega defensora fue el teléfono de Scarlett Giancanao, la incautación del mismo.
Se mencionó, para sustentar esta tesis, que se mencionó que una suerte de inoculización. Lo afirma. Pero relevante hubiese sido que doña Scarlett hubiese venido a declarar. La defensa tenía la posibilidad concreta, si era parte del grupo de olla común Renaco. Una posibilidad cierta. Pero además, doña Scarlett no le dijo a su abogada en el control de detención, cuando le incautaron el teléfono a doña Crystal Ruth, no le dijo esta manipulación o que habían tomado funcionarios policiales el teléfono y habían estado 1 hora manipulándolo con antelación a obtener una orden judicial. Lo que alegó la colega defensora, y lo dijo aquí en estrado, su señoría, fueron cuestiones más bien técnicas de formalidad, que no había una lectura de derechos, que no había un acta y elementos como ese. Pero no alegó ninguna otra circunstancia, su señoría. Respecto a la racionalidad de la incautación, ahí está la declaración de doña Claudia Garaldini. Lo explicó, reproduzco íntegramente para no extenderme en este alegato. Otro elemento que se señaló por parte de la colega es que el UFED que se utilizó fue el de la policía y que se analizó solo un día. Y aquí declaró, y lo tengo especialmente a la vista, el martes 7 de noviembre del año 2023, don Víctor Zúñiga Villarroel, funcionario policial, y él hizo el análisis del UFED que había sido extraído por don Luis Bravo, el perito de Uldeco. Y nos leyó los mensajes y vimos los mismos del 14 de octubre, los 5 puntos que se habían acordado en la reunión, vimos los mensajes de Ilgüe, vimos los mensajes de Luchito, pobre mi hermano, siempre cae en cana. En esa oportunidad también hubo, para solo refrescar la memoria del tribunal, que lo más probable es que lo recuerde, también hubo un correo electrónico que se mencionó ahí, terrible pollo. Don Víctor Zúñiga, fue el que incorporó esa información. Todos los mensajes extraídos desde el UFED de la Fiscalía, que se utilizó como medio de corroboración. Por lo tanto, no es efectivo, a nuestro entender, que solo se haya utilizado el de la policía. Y aún así, son exactamente la misma información. Ya han pasado, su señoría, más de 3 años de investigación y la defensa no fue capaz de decir aquí hubo una inoculización de mensajes. No es posible sostenerlo porque no existe. No hay corroboración suficiente en los medios de prueba. Por ende, esa afirmación no está probada. Otro elemento, su señoría, que se hizo cargo la defensa, esta teoría alternativa que plantea, que explica de alguna forma el motivo del regreso, porque no cabe duda que don Luis Tranamil regresó al sitio del suceso. La defensa intentó, en su discurso, señalar que la reacción más natural pudo haber sido acompañar a su familia. Lo leo casi al tenor literal, puede existir algún margen de error. Que esa era la reacción más natural y es la explicación que se da para fundar este regreso. Pero esa afirmación no tiene corroboración. No declaró el imputado, no declaró gente de su familia, no declararon testigos para decir dónde estaba ubicado al momento de los hechos, siendo relevante en la tesis de la defensa que la incorpora en su alegato de clausura. La reacción más natural es haber ido acompañado a su familia. Veamos si eso se plasma en la prueba. Cuando se acompañó por parte de Pedro Muñoz el análisis del video del control de identidad de don Fidel Tranamil, se mencionó una cantidad de personas, más de 27, y que fueron contadas por cada uno de los intervinientes que estamos aquí en este juicio. Y en ninguna de esas personas, ni en el lugar estuvo don Luis Tranamil. Si su principal preocupación para regresar era estar con su familia, no estuvo en una situación bastante particular que afectó a su hermano. Por lo tanto, nuevamente esa afirmación no tiene corroboración en la prueba rendida. Finalmente, su señoría, otra alegación realizada por la defensa tiene que ver con la congruencia y la imputabilidad necesaria.
Me detengo aquí para señalar lo siguiente, que entre la formalización que se realizó al imputado, la acusación y los hechos probados están unidas causalmente. La prueba sirvió para profundizar los acertos de la formalización y la acusación. No existe, a nuestro entender, esta falta de congruencia. Las conclusiones que se hicieron en el alegato de clausura no las extraje de una versión que alguien me contó o de un video o de una película, las extraje exclusivamente con la prueba rendida. Y es eso uno de los objetivos de la clausura, extraer la conclusión de los medios de prueba. Por lo tanto, su señoría, no observamos en ningún minuto alguna infracción a la congruencia. A propósito, cuando se dice, cuando este fiscal intervino y dijo, a lo menos facilitó el vehículo, es que eso no está mencionado, replicó o retrucó la defensa. Pero bueno, en la acusación se señala que don Luis Tranamil, Francisco Painevilo, Carlos Cancino Tapia, junto a un grupo aproximado de 7 sujetos, concurrieron previamente concertados. Esa afirmación es una declaración que está en la acusación. En mi alegato de clausura señalé para poder argumentar en favor de que existía una planificación, una organización, un concierto previo, hablé de lugar estratégico, hechos relacionados con hechos directos, actividades conexas. Y en actividades conexas mencioné lo del vehículo del Renault Clio. Por lo tanto, no existe un exceso de la imputación que ha realizado la Fiscalía, que se obtiene desde la prueba, y que no excede el contenido de la acusación ni de la formalización. Por lo tanto, estimamos también que no existe corroboración de aquello. En cuanto a la imputabilidad necesaria, que es uno de los elementos que destacó la colega, acreditamos no solo el concierto, conforme a todos los elementos ya referidos, sino que también en la acusación, que el tribunal la tiene en el auto de apertura, se observan las acciones concretas, haber participado en este grupo, en el corte de carretera, en el corte de la caletera. Para estar ahí, su señoría, para estar en ese lugar junto a esas personas, había que estar previamente concertado. El ejemplo de que si no hubiesen estado concertados, su señoría, no hubiese podido estar ahí, lo representa el testigo AAMG. ¿Se recuerdan cuando iban los imputados en fila hacia la caletera? Se acercaron a este testigo de identidad protegida, le dijeron que se vaya. ¿Y qué es lo que hizo? Se retiró. Las únicas personas que estaban en el lugar al momento de la comisión de los hechos específicamente fueron, todos aquellos que estaban concertados y realizaron las acciones descritas y que son conocidas desde los disparos del camión hasta el corte de la carretera. El imputado, su señoría, en términos de la acusación, ya vemos en la hoja número 2, realizaron concertados todas estas acciones presenciando a lo menos el hecho, como dice la acusación. Y lo reafirmamos. Y existe un concierto, y existe un dolo común. Desde que habiendo estado en el lugar, yo ya sabía que habían armas de fuego. Y tanto lo sabía que antes de cortar la carretera ya le habían disparado a un camión. 2 impactos con 2 armas distintas. Por lo tanto, estando ahí, don Luis Tranamil sabía que habían armas de fuego, sabía que tenían municiones, sabía que fueron utilizadas y que serían utilizadas. Todos esos elementos, su señoría, nos habla de esta coautoría tal como ha sido mencionada por parte de la Fiscalía. Si siguiésemos la tesis de la defensa, implícitamente, ¿qué es lo que está señalando? Está aplicando una teoría objetivo formal de participación, de autoría y participación, clásica en la dogmática de los años 30, donde se estimaba que solamente era autor aquel que realizaba las acciones ejecutivas del tipo penal. Esa doctrina se encuentra abandonada, su señoría, ya hace mucho tiempo, pasando por el tránsito de la objetiva material a la moderna teoría del dominio del hecho. Puesto que si continuásemos con la aplicación objetivo formal, que implícitamente nos señala la colega, la autoridad mediata, por ejemplo, no existiría, porque un autor mediato jamás realiza materialmente los actos del tipo penal, abusa del instrumento. Ese es uno de los elementos por los cuales dogmáticamente no se aplica esta teoría y sí estimamos que existe este concierto y esta coautoría, a lo menos en la hipótesis del 15-13. Volvemos a la pregunta inicial y con esto termino. El análisis racional
de la prueba, la valoración, tiene implícito la pregunta: ¿cuándo se encuentran probados los hechos? Cuando estos se han corroborado suficientemente con la prueba rendida, cuestión que no ha ocurrido por parte de la defensa y sí por parte del Ministerio Público. Muchas gracias, señor. Bien, gracias, fiscal. Le damos la palabra ahora al abogado querellante por la víctima en esta causa. Gracias, señoría. Me haré cargo a algunas aseveraciones y fundamentaciones que señaló la defensa el día viernes. En cuanto a que se habría producido o habría infracción a la norma del debido proceso, al derecho de defensa y al principio de congruencia, en relación específicamente a que la acusación sería indeterminada. Como lo señaló claramente el señor fiscal que me antecedió, la acusación presentada por el Ministerio Público, que es similar, idéntica a la presentada por esta parte acusadora, es clara y precisa, señoría, en cuanto a contener todo y cada uno de los requisitos que establece o requiere nuestro Código Procesal Penal. Se establece la dinámica de los hechos, el lugar en que ocurrió, el periodo o lazo de tiempo en que habrían ocurrido los hechos y los hechos o delitos que se cometieron. Y en relación, señoría, específicamente a la participación del acusado Tranamil, se le señala que su autoría sería en los términos del artículo 15, número 3 del Código Penal. Y claramente en la parte final de nuestra acusación se señala que el señor Tranamil, junto al señor Painevilo Maldonado y el señor Cancino Tapia, formaban parte de este grupo que previamente concertado realizaron las acciones indicadas, las acciones antes señaladas, y presenciaron al menos los hechos. Es clara y determinada la acusación, señoría, no hay indeterminación. Por lo tanto, no podría haber afectación a las normas del debido proceso, ni menos al derecho de defensa. Señoría, en cuanto a que habría una investigación sesgada o un sesgo en la investigación, sesgo, se repitió, las conté, escuché el audio posteriormente 17 veces. Investigación sesgada, sesgo en la investigación, sesgo, operación Huracán, inoculación de prueba, 13 veces más. O sea, de los 40 y tantos minutos que habló o que hizo uso la defensa, 30 y tantos veces se repitieron estas frases. En relación a la falta de objetividad del sesgo de investigación, lo señaló muy bien el Ministerio Público, hubieron al menos 6 otras líneas de investigación que la señaló, que se fueron descartadas de acuerdo a la investigación, ¿cierto?, y a la prueba que se fue obteniendo durante el desarrollo de la investigación. La defensa no fue capaz, señoría, de sostener una teoría alternativa con todos estos elementos que señaló prácticamente en su alegato de clausura. Hay que tener en consideración, señoría, que tuvo la posibilidad de haber ofrecido la prueba. ¿Por qué no ofreció a doña Scarlett Yancanao, cierto, Painevilo de testigo para corroborar esta supuesta inoculación de la prueba, que es algo similar que habría pasado en el denominado caso Huracán, que hay que determinar que el caso Huracán, señoría, todavía no está determinado y por lo tanto las personas que están acusadas, ¿cierto?, la amparan la presunción de inocencia, ¿cierto?, hasta que termine esa investigación, ni siquiera ha llegado a este tribunal. También, señoría, ¿por qué, en cuanto a la teoría de que volvió, porque está acreditado que volvió el señor Tranamil al sitio del suceso o al lugar donde vivía, se señaló que lo más natural, pues este corte de ruta que había en el kilómetro 684, posterior al desalojo de Quinta Rip, que supuestamente lo más natural es que hubiese estado con su familia, con su pareja, con su madre, un tío se mencionó. Pero ¿por qué no se ofrecieron a esas personas como medio de prueba? Su hermano, su tío, su madre, su pareja. Tuvieron más de un año, señoría. ¿Por qué? A ver, la etapa intermedia, la etapa de preparación, estuvo detenida más de un año por innumerables solicitudes de la defensa en cuanto a la suspensión. Y todos sabemos, los letrados que estamos acá, que la etapa intermedia, la audiencia preparatoria, es el momento, por regla general, donde la defensa ofrece su prueba. Por lo tanto, tuvieron un tiempo más que suficiente para haber ofrecido la prueba determinada para el efecto de sostener su teoría alternativa. También, señoría, se señaló por la defensa el día viernes de que lo que dice en relación con el indicio que parte de la información extraída de la incautación del teléfono de Scarlett Yancanao Painevilo, se señala, señoría, de que no se ha tenido la oportunidad de poder
plantear esta supuesta ilegalidad o vulneración de garantía ante los tribunales. No es efectivo. Se interpuso un recurso de amparo, fueron rechazados, ¿cierto?, por la Corte respectiva, interpuesta por la propia colega Riquelme acá presente, y más allá, en la audiencia preparatoria que duró 16 jornadas, y jornada de las 9 de la mañana hasta las 13 horas, señoría, donde había una jueza determinada y una sala determinada específica para la presente causa, se discutió esto. Se plantearon dos exclusiones, por la defensa de aquel entonces, señor Tranamil, dos exclusiones de prueba en relación a la información obtenida de dicho teléfono celular incautado. Una exclusión por falta o ilegalidad en la forma de obtener dicha prueba y otra por vulneración de garantías constitucionales. Ambas exclusiones, señoría, fueron rechazadas. Posteriormente, la colega que representaba al señor Tranamil interpuso nulidad procesal y fueron rechazadas, señoría. Por lo tanto, no es efectivo que no se haya discutido ese tema, señoría. Y finalmente, señoría, yo creo que es bastante grave la aseveración de la defensa. Esto no trata de impedir la libertad que tiene la defensa de poder plantear su teoría de la mejor forma posible. Pero hacer 32 afirmaciones, investigación cegada, falta de objetividad, sesgo de la investigación, operación huracán, inoculación de pruebas, tratando de desacreditar la labor de una institución policial, ¿ya? Y desacreditando además, en forma honesta y en forma directa, diría yo, la actividad del Ministerio Público. Porque aquí, todos los letrados acá presentes sabemos que quien dirige la investigación por mandato constitucional, por la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, por el Código Procesal Penal, es el Ministerio Público. Entonces, ¿qué se lo está diciendo acá? Que el Ministerio Público o está o es parte de esa falta de objetividad o sesgo, o es incompetente porque no se ha dado cuenta en más de 3 años de investigación de que ha sido engañado por la policía, ¿cierto?, específicamente Carabineros. Y me parece grave, señoría, ¿por qué? Porque al final, después de estar prácticamente el 90% de su alegato la colega Riquelme, que lo señala al final, casi al final de su locución, y lo leo en forma textual. Pero no hay prueba que se haya inoculado mensaje, o sea, no tiene prueba. Todo lo que señaló no tiene prueba. Por lo tanto, creemos, señoría, de que en definitiva y mantenemos nuestra solicitud de nuestro alegato de clausura en cuanto a que se diste veredicto condenatorio en contra del acusado Luis Tranamil Nahuel, en mérito de que se ha acreditado, creemos, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito por el cual acusamos y la participación punible en los términos del artículo 15, número 3 del Código Penal del acusado en los hechos. Gracias, señoría. Bien, gracias, colega. Tiene ahora la palabra el abogado de la Delegación Presidencial, como querellante 2. Muchas gracias, señorías. Respecto de las alegaciones de la defensa, señorías, en primer término nos vamos a hacer cargo relacionado con la autoría. Toda vez que la defensa cuestionó, ¿no es cierto?, que al mantener o sostener, digamos, este querellante particular, acusador particular, una autoría diversa a la que señaló el Ministerio Público, se vulnerarían garantías constitucionales y el derecho a la defensa. Afirmar eso nos haría caer en el absurdo de que todas las actuaciones del querellante o los derechos que confiere nuestra legislación al querellante afectarían directamente a las garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque se nos otorga la posibilidad de acusar particularmente, modificar hechos, invocar calificaciones jurídicas distintas, grados de desarrollo del delito, incluso la participación, y por lo tanto, caer en eso, reiteramos, podría permitirnos a nosotros caer en un absurdo absolutamente innecesario. Recuerda, señorías, que dentro de los numerales del artículo 15, ¿no es cierto?, la norma nos otorga 3 hipótesis. La primera, evidentemente, el 15 número 1, como autor inmediato y directo, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, que es principalmente lo que nosotros afirmamos, es que es aquel que toma parte de la ejecución de hechos procurando impedir que se evite. En este caso concreto, y aquí lo queremos relacionar, señorías, con la planificación. Aquí queremos llegar con la relación que tiene el 15 número 1 con la planificación. Es que concurre, ¿no es cierto?, personal policial, y esto el tribunal lo sabe, en una radiopatrulla que evidentemente es de uso cotidiano y que es innecesariamente emboscado. ¿Y por qué decimos que es innecesariamente emboscado? Porque recordad de que la radiopatrulla ingresa por la ruta 5 en sentido sur-norte y al medio, ¿no es cierto?, de la carretera que divide ambos sentidos de la ruta 5 sur había barreras de contención, habían rejas metálicas y la barricada se instaló, ¿no es cierto?, de norte a sur. Por lo tanto, evidentemente era absolutamente innecesario emboscar un vehículo si efectivamente
los imputados, los participantes en este hecho, hubiesen querido un resultado distinto. En segundo término, señoría, se utilizaron a lo menos 5 armas de fuego diferentes, lo que evidentemente nos da luces de que necesariamente debieron intervenir muchas personas en él. Mientras algunos disparaban al vehículo, porque también recordar que el vehículo fue emboscado, el primer disparo fue en movimiento, que hizo que el vehículo se detuviera, y después posteriormente el ataque y el posterior disparo que le ocasionó la muerte al suboficial Eugenio Nain. En el caso concreto, señoría, si nosotros llegáramos a prescindir, y esto es lo que también la defensa lo señaló en sus alegatos, no se dijo por parte de los acusadores cuál fue la acción específica que desarrolló el acusado al día de hoy. Y si nosotros abstraemos o prescindimos de todos los participantes como pretende que la defensa, este tribunal lo haga, y nos restringimos solamente y únicamente al actuar individual del que percutó el disparo, que ocasionó la muerte, del que disparó al camión, o desde otro que atacó, ¿no es cierto?, al mayor, entonces mayor, evidentemente la acción no se habría ejecutado. Esa es la teoría de la defensa. Ahora bien, todos los que concurrieron ese día y hasta ahora al sitio del suceso, evidentemente previamente concertados, para bloquear la ruta y premunidos de armas de fuego, para disparar a personal policial, son responsables del delito de homicidio. Obviamente, la teoría objetivo formal que plantea la defensa el día viernes debe ser desechada. Ahora bien, y si bien es cierto, no se puede de todos estos sujetos determinar quién específicamente percutó el disparo, fuera de lo que ya se puede haber señalado, ¿no es cierto?, respecto al señor Cancino. Toda la prueba incorporada en las sesiones de juicio oral apuntan a que todos aquellos son efectivamente responsables, y la defensa señaló que el acusador particular no presentó medios de prueba alguno. O sea, estuvimos 17 sesiones, señorías, aportando medios de prueba específicamente a acreditar la participación. A este respecto, señoría, la defensa también señaló, si mal no recuerdo, que el hecho habría sido a las 8:59 horas, y eso lo basa, ¿no es cierto?, en el registro de Senco. Pero, convenientemente, ¿no es cierto?, hace una abstracción de todos los otros medios probatorios que efectivamente indican la hora en lo que ocurrieron los hechos. Y respecto del 15 número 1, que invocó este acusador particular, necesitamos también tener presente que hace tiempo atrás, ¿no es cierto?, existió el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, en RIT 62-2018, también se hizo cargo de una situación particularmente similar aquí, en donde efectivamente no se pudo señalar quién fue el autor directo, llamémoslo así, ¿no es cierto?, o de quién habría percutado algún disparo. Pero sí, lo que sí se pudo asentar, igualmente como se realizó durante este juicio oral, es quiénes estaban en el lugar. Y aquí resulta bastante relevante también lo que señala don Eduardo Costoya Arrigoni, y don Eduardo señaló específica y textualmente, dijo: lo que sí yo puedo decir es donde no estaba el acusado, y el acusado no estaba en su domicilio. Entonces, la participación hay que relacionarla, el tribunal puede relacionarla perfectamente, con ciertas reglas de inferencia que las máximas de la experiencia nos dejan a disposición. En primer término, el acusado contaba con un permiso colectivo para concurrir a su lugar de trabajo. La regla de la experiencia que nos dice que él debió asistir como en ocasiones normales. Que nos dice la prueba aportada, la prueba rendida, que ese día no se presentó a trabajar. También es un hecho indubitado, ¿no es cierto?, que tanto Cancino como Tranamil y Painevilo tenían el permiso colectivo y ninguno de ellos se presentó a trabajar. Ahora, establecido, ¿no es cierto?, estos hechos indubitados y todo relacionado específicamente con la participación, todos los usuarios de los teléfonos, incluido por supuesto Cancino y Painevilo, fue posible que se pudo asociar estos números telefónicos, que se trasladaron al lugar de los hechos, recibieron estos mensajerías de vía WhatsApp y retornaron hacia el lugar donde se ocasionan, ¿no es cierto?, la muerte del suboficial Nain. Ahora, la defensa elaboró y a lo mejor, de cierta forma, esbozó, ¿no es cierto?, una teoría, no lo dijo expresamente, pero sí lo esbozó, de que él estaba en su domicilio, pero en la prueba ofrecida se desprende totalmente lo contrario. No se logra comprobar por ellos
adecuadamente una coartada que indique que estaba en su domicilio y por el contrario es desvirtuada por la prueba rendida en estas sesiones de juicio oral. También es un hecho establecido que el número terminado en 7788 era del acusado Tranamil. ¿Y qué nos dicen las reglas de la experiencia? Las reglas de la experiencia nos permiten establecer, señoría, que el aparato telefónico, el teléfono celular, es de uso personal. Por lo tanto, siendo personal, se traslada, ¿no es cierto?, con su propietario o con su usuario de forma habitual, salvo, evidentemente, que existe una tesis alternativa que pueda plantearse que lo dejó en la casa, que se lo robaron, o cualquier... Pero necesariamente esa tesis exculpatoria no puede trasladársele al Ministerio Público si es que no es planteada por la defensa. Y como bien lo han señalado mis antecesores, esa tesis no se demostró o no se planteó esta línea investigativa diversa en todo este tiempo de investigación. Otro hecho que se relaciona también con las máximas de la experiencia dice relación con el Chevrolet Corsa, que nos indica, ¿no es cierto?, que quien conduce el vehículo es el dueño del vehículo. Y lo mismo se puede decir respecto al Renault Clio. También la defensa pudo haber hecho exactamente lo mismo durante todo este tiempo de investigación. Haber dicho, no, el vehículo Renault Clio no lo conduce o no lo porta o... En fin. Pero tampoco puede endosarse responsabilidad al Ministerio Público de seguir una línea investigativa que no tienen por qué conocer si no se les expresa formalmente a través de una solicitud de diligencias de investigación para poder abrirse una línea investigativa al respecto. Y por el contrario, el Ministerio Público sí señaló 6 líneas investigativas diversas que nos permiten, ¿no es cierto?, concluir de aquí no hay un sesgo investigativo. Finalmente, señoría, es posible establecer que el usuario del teléfono asignado a señor Tranamil se conectó a la antena más cercana al sitio de suceso y eso tampoco pudo ser desvirtuado por la defensa. En ese sentido, señoría, el tribunal ya tiene absolutamente clara la dinámica de los hechos y instamos por el veredicto condenatorio. Bien, gracias, colegas. Tiene ahora la palabra el abogado o la abogada de la defensa del acusado. Gracias, señor presidente. Esta parte hará uso del derecho de réplica. Vamos a partir señalando que nos guiaremos tal vez por las conclusiones del Ministerio Público, haciendo las salvedades y diferencias, sobre todo en lo que no coinciden los querellantes particulares, en este caso el querellante gobierno de Chile. Pues bien, el Ministerio Público e igualmente los demás intervinientes plantean como primera conclusión que se acreditaron los delitos que han acusado en el respectivo libelo acusatorio de cada una de las partes. Sin perjuicio de eso, nada dicen respecto del delito que se pide pena de infracción a la ley de control de armas. No se presentó prueba respecto de ese punto. Sin prueba entendemos que no puede haber una pena respecto de ese punto. Sobre todo, su señoría, considerando la redacción de la acusación, que también sirve como garantía para la defensa, saber los límites de la acusación y de qué nos debemos defender. Y es precisamente ese punto, su señoría, entendiendo la acusación como garantía también para la defensa, que se produce el reclamo desde el primer minuto en que existe una situación en que no se respeta la presunción de inocencia y hay una interpretación que podríamos definir in malam partem o una interpretación que no respeta esta presunción de inocencia. De ese sesgo estamos hablando. Pues bien, respecto entonces de los delitos que se dan por acreditado, tal como lo dijimos en el alegato de apertura, si bien diremos algo respecto de algunos de estos delitos, no es el tema, no es la teoría de la defensa. La teoría de la defensa es la falta de participación de mi representado. Sin embargo, los alegatos de apertura ya adelantamos que existe un homicidio frustrado que entendemos no fue acreditado, que es el del particular, donde existe un impacto en un radiador y en la parte alta o en una parte del parabrisas del lado del copiloto. Entendemos que, dada la dinámica, no se acreditaría. Y por último, también vamos a decir algo, pero solamente a título de argumentación, que respecto del homicidio frustrado a don Cristian Fernández, la acusación señala expresamente que
existían dos grupos de personas. Los que no portaban armas se pusieron a resguardo. Leo la acusación en la parte pertinente. Y punto y coma, produciéndose un enfrentamiento entre el comandante Cristian Fernández y el grupo de sujetos armados. Es decir, la acusación distingue dos grupos, que también se dice con la prueba, que hablan de que algunas personas en ese grupo portaban armas, eventualmente armas largas, y existe prueba balística al respecto. Efectivamente, esta parte no participa mayormente de este debate, porque el debate dice relación con las otras conclusiones, y nos vamos a centrar en ese punto en lo que resta de la réplica. Y siguiendo nuevamente la argumentación del Ministerio Público, y que en el fondo coinciden los demás, establece dos hitos. Primero, luego de los delitos, el concierto previo, que lo dan por acreditado, y la participación de nuestro representado. Pues bien, vamos primero al concierto previo. Respecto a este punto, debemos señalar, su señoría, que bueno, respecto a este punto también engloba este reclamo de indeterminación que hace la defensa, su señoría, porque la acusación relata los hechos, pero supone este concierto previo a propósito de la prueba que más adelante presenta. Y dentro del periodo de argumentación, tanto en la investigación, audiencia preparatoria, se centra que se esbozaba que ese concierto previo se habría producido en una reunión posterior al 14 de octubre, a un domingo 14 de octubre. En el alegato de apertura, el Ministerio Público señala expresamente que ese concierto previo va a ser acreditado por las conversaciones de WhatsApp que fueron rescatadas del teléfono de doña Scarlett. En el alegato de clausura, nuevamente nos remiten a esta eventual tragún, reunión que se produce en algún lugar luego del 14 de octubre. En las réplicas no nos dicen mayormente respecto a este punto, pero es fundamental, su señoría. La defensa, como primera argumentación, señala todos los elementos en relación a la incautación y extracción del material del teléfono de Scarlett Yancanao. Esos elementos ya fueron planteados, no los vamos a repetir, pero ¿cuál es el punto ahí, su señoría? Y en eso debo señalarlo, dado el énfasis puesto por los acusadores, que tal como se dijo en el alegato de apertura, nosotros no podemos probar que se inoculó prueba, no lo dijimos, pero sí dijimos que hubo un hecho que determinó que doña Scarlett no entregara voluntariamente, que determinó que doña Scarlett, a través de abogados, distinto entre esos, doña Karina, presentaran reclamos al respecto. Ahora, ¿qué nos dice la prueba? La prueba nos dice que doña Geraldine señala que un funcionario de la población que conocía perfectamente los antecedentes, las líneas de investigación, etcétera, sin perjuicio de que la investigación estaba en un carácter secreto, de acuerdo a lo que señalado, o por lo menos lo que este interviniente escuchó en el desarrollo del presente juicio oral. Y doña Geraldine dice que la llamaron inmediatamente cuando fue detenida esta persona y que llegó a las 16:30 horas aproximadamente. Sin embargo, la detención se produjo una hora antes. Es decir, existe de todas maneras una hora que en la tesis de la policía el teléfono estuvo en dependencia de la policía, lo que señaló doña Scarlett a través de los recursos que se presentaron y que efectivamente fueron desechados por diversos motivos que fueron también informados por esta parte. Nunca hubo una doble intención en ese aspecto, su señoría. Se aportaron los recursos, se aportó la alegación realizada por doña Scarlett, lo planteamos. Pero igualmente señalamos que ella, por vivir en refuge, y en esto coincidimos con el Ministerio Público, no la transforma en imputada, pero sí la transformó en una testigo, su señoría, muy particular, que, se le extrajo toda la información de un teléfono. Ahora, más allá de que la tesis nuestra es que esa información debería no ser valorada positivamente, sabemos sí que se trata de un delito muy complejo y muy grave, y también por respeto a la familia de la víctima, y también porque, su señoría, se trata de afrontar seriamente este juicio oral, también debemos analizar este eventual grupo de WhatsApp en que se basa el Ministerio Público para señalar sus argumentaciones. En primer lugar, debemos decir que
Fundamental es la participación de esta persona que se identifica como Changuito Gineo, que es citado especialmente por el Ministerio Público y por los demás intervinientes, que hace un resumen de alguna reunión. Entonces, aquí también, su señoría, es donde está el reclamo de la defensa. Aquí hay un tema de un sesgo en el sentido de, no en el sentido de mentir o algo así, sino que de esa visión centrada en la familia Tranamil o en el Golof Rofue, derechamente. Por ejemplo, su señoría, se dice que el lugar fue escogido por sus características físicas, cuando lo que podemos deducir es que ese lugar fue escogido porque era el lugar donde desde mucho antes, lo dijo un testigo, había un corte en las rejas y por lo tanto habían pasadas desde la caletera, la carretera y por lo tanto era el lugar donde se podía hacer esto. Es una interpretación o una visión que no fue vista por los funcionarios, o por lo menos en los alegatos de los colegas. Los funcionarios policiales sí lo dijeron, que era un corte antiguo, que era un lugar donde se traspasaba. Ciertamente quienes participaron eligieron ese lugar. Eso tampoco lo vamos a discutir porque alguien lo hizo. Changuito Gineo, volviendo al tema del WhatsApp, Changuito Gineo hace un resumen, pero hace un resumen porque las personas que lo están leyendo no fueron a esa reunión, evidentemente. O si al menos no se probó que mi representado fue a esa reunión, ni tampoco se probó que mi representado fue a esa reunión posterior a ese 14 de octubre o a ese resumen que hace Changuito Gineo. Luego se señala, su señoría, que Changuito Gineo, el mismo que hace el resumen y que sí fue a esa reunión, por algo hace el resumen, dice, hagamos un corte de ruta. Bueno, si él propone ahí que se haga un corte de ruta es porque no estaba acordado el corte de ruta. Eso tenemos que analizarlo, su señoría, a la luz de la prueba de la defensa. Las personas que participaban digamos, en las actividades de Renaco, Quinta Ritz, y que fueron desalojadas aquella mañana, son personas que efectivamente sabían que podía haber un desalojo, habían pedido asesoría, buscaban información, tenían un equipo técnico dentro del cual participaba Quillén o Cayén, como se nombró, su hermana Magún, y la madre de esto era la vocera de Renaco. Eso también fue dicho por la prueba de la defensa y distintos elementos que aparecieron en el presente juicio oral. Entonces, ¿qué nos informaron? Que efectivamente había una estrategia de presentar recursos, de hecho se presentaron un recurso de amparo, un recurso de protección, pero además, en términos materiales, la argumentación era que si eran desalojados como de hecho sucedió, fueron desalojados, salieron, pero que luego iban a volver a entrar. ¿Podrá eso ser una acción reñida con el derecho, podrá ser lo que sea, pero no es el delito que estamos investigando en el presente juicio oral. Por lo tanto, ¿cuáles los acuerdos? Los acuerdos eran volver a entrar, al menos esos son los que nos han manifestado la prueba en el presente juicio oral. Por eso es que en este WhatsApp, su señoría, no existen antecedentes que digan que hubo un acuerdo previo para realizar un enfrentamiento y el asesinato de un carabinero. No, eso no es así, su señoría. Lo que sí sabemos, de acuerdo a esos WhatsApp y también a la prueba rendida en el presente juicio, incluyendo interceptaciones telefónicas y otros, es que esa mañana, su señoría, se realizó, esa mañana mi representado salió hacia Villarrica. Eso es algo que en el alegato de apertura esta parte no lo cuestionó, dijimos que no lo íbamos a cuestionar. Sabemos también que esa mañana, luego del desalojo, personas de la comunidad Rofue se trasladaron a Renaco. De hecho, Camila Painevilo II envía incluso una fotografía. Existen personas de esa comunidad en Renaco. Por otro lado, sabemos también por la interceptación de doña Scarlett que ella, precisamente, estaba en otro lugar donde fue a un palín. Recordemos que el palín es una actividad muy importante en el mundo mapuche, no solo deportiva, sino ceremonial, donde participan personas, generalmente hombres, en grupos que va a depender entre 9, 11, 15 personas, incluso el grupo de palines. Pero ¿a qué voy, su señoría? A que habían personas de la comunidad aquella mañana fuera de la comunidad. Es verdad que ese palín no se realizó, era en el sector
Rengalil, en Padre Las Casas, donde también hubo luego un corte de carretera, se presentaron fotografías de personas a caballo incluso, etc. Y también sabemos, su señoría, que por el permiso de trabajo que el Ministerio Público acompañó, porque la defensa no ha dicho que la policía o el Ministerio Público no han investigado, su señoría. Hemos dicho que tal vez han equivocado el sesgo. ¿Por qué, su señoría? Porque es verdad que hay un vehículo que mi representado estaba comprando, que eso también lo dijimos en el alegato de apertura, y que se ve en minutos anteriores a los hechos moverse por la caletera. Pero no es menos cierto, su señoría, que existe un permiso de trabajo colectivo en que se señala que desde el 20 de octubre y hasta días de noviembre mi representado iba a estar trabajando en Villarrica. Lo que tenemos claro es que todos esos días, por lo menos durante el día, durante el periodo en que él estaba trabajando, ese vehículo no estaba bajo su cuidado. Sabemos también que ese vehículo no solo lo manejó o no solo lo manejaba mi representado, al menos ese día, su señoría, en horas de la mañana, 9:40 aproximadamente, 9:30, va a depender digamos, a qué fuente recurramos, Cenco u otros, este vehículo era manejado por otra persona. Es manejado por otra persona, ya sea porque la acusación no señala que era manejado por mi representado, no se señala que mi representado iba en ese Peugeot, sino que porque además existe el testigo con reserva de identidad que lo describe como una persona morena, rasgos mapuche, etcétera, otros elementos. Porque también los funcionarios policiales nos dicen que se dieron cuenta que don Juan Roa Norambuena, que vendió ese vehículo, pasó precisamente esa mañana por ahí. Bueno, porque todos estaban por ahí, viven cerca. Pasó por ahí, se detuvo un segundo, y no es que no haya distinguido a nadie, lo que pasa es que no distinguió a mi representado, que era su amigo. Entonces, sabemos que esa mañana ese vehículo no era manejado por mi representado. Sabemos que durante todos esos días mi representado iba a estar, al menos durante el día, fuera de la zona. Y sabemos que todos ellos viven relativamente cerca, tanto el que vendió el vehículo, mi representado, los hechos. Mi representado hizo uso de su derecho a guardar silencio, su señoría. Y eso no debería ser sorpresa para los querellantes ni para nadie. Es un derecho, pero sí aportó pruebas, su señoría, y participó activamente, no solo durante el juicio oral, su señoría. Mi representado, si bien... escuchamos una interceptación telefónica que deberá ser analizada por sus señorías a la luz también de que mi representado hizo uso de su derecho a guardar silencio. Sin embargo, entendemos que de esa interceptación no hay ningún elemento en contra o que pueda servir de apoyo a una eventual condena a mi representado, sino más bien que mi representado entiende que los hechos sucedieron muy cerca de su casa, a menos de 1 kilómetro. Él lo dijo en este audio, él entiende eso. Pero su señoría, algo que tal vez nadie lo ha analizado, y es que efectivamente él vive, su familia, muy cerca del lugar del hecho, a menos de 1 kilómetro, lo señaló en ese audio. Pero no es un lugar en que exista un lugar plano donde se pueda ver lo que sucede en la carretera. Existe una subida, luego una bajada. Rafú está en un bajo, luego de una subida que pudimos ver en el ingreso al camino Illaf, que existe hay unas diferencias en cuanto a las alturas, pero además en cuanto a la vegetación. Desde la comunidad no se sabe lo que estaba pasando o no se podía necesariamente saber. Y en este sentido me gustaría citar a quien citó el Ministerio Público hoy día. Terrible Pollo. Lo llamo así porque así está en el teléfono de Scarlett, que era su hermana. Y Terrible Pollo, se leyó una interceptación telefónica, un mensaje de texto de Terrible Pollo a su hermana, donde este hombre, o donde este joven, esta persona, señala que parece que hubo un corte y dispararon a un carabinero y se murió. Eso dijo. Parece que hubo un corte, un carabinero y se murió, insistió eso. Pero a mí me llamó la atención mucho eso de que parece que hubo un corte, porque eso, su señoría, está muy de acuerdo con la realidad. Quienes conocemos el terreno sabemos. Bueno, y también se dio a propósito de las diferencias de
de altura y de vegetación. No es que estemos en una calle de una esquina a la otra, no estamos en la ciudad, estamos en el campo. A menos de 1 kilómetro, es verdad, pero a menos de 1 kilómetro no necesariamente. Tal vez escucharon los ruidos, es verdad eso, tal vez escucharon, pero no necesariamente hay una visión. Y se nos dice, su señoría, que la defensa no logró acreditar, pero su señoría, lo que nos imputa los indicios, porque efectivamente incluso mi representado en esta interceptación telefónica entiende que también hay indicios, efectivamente. Pero su señoría, más allá de las declaraciones de los dos peritos en relación, que trajo tanto la defensa como el Ministerio Público en torno a las antenas y a las comunicaciones telefónicas, debemos decir que lo que vincula a mi representado a aquello que el perito del Ministerio Público señaló como con su conclusión, es decir, que a esa hora le tomó, es decir, en ese segundo, 9:42, tomó una antena que también tomaba al sitio del suceso. Esa fue su conclusión que señaló expresamente al inicio, digamos, al inicio y antes del interrogatorio, el perito. ¿Pero qué nos piden, su señoría, que probemos dónde estuvimos ese segundo? Que probemos la inocencia. Si en realidad la postura debe ser la contraria. Si los hechos, según el CENCO y según todos los antecedentes sucedieron, los hechos, digamos, los disparos que dieron muerte, lamentablemente, al cabo Naín, actual suboficial, sucedieron 9:56, 9:58. El segundo, que vincula a mi representado con la antena que también toma en el sitio del suceso, se produce a las 9:42. Aproximadamente, segundos más, segundos menos. Pero es un segundo, su señoría. Y a las 10 ya está en la antena que el Ministerio Público y la policía dice que es su domicilio. Es decir, 4 minutos, 2 minutos entre las 9:58 y las 10, 4 minutos entre las 9:56 y las 10. Tanto el perito del Ministerio Público como el perito de la defensa dijo situaciones como que podría estarse trasladando. El perito del Ministerio Público no sabía si que habían caminos. Se podía trasladar en un vehículo, podría estar en los límites, también señaló, o podría suceder que por esta situación del mayor uso o cualquier otra situación que afecte las antenas, hubiese tomado la otra, porque ambos peritos también coincidían que las coberturas de las antenas son aproximadas, que siempre la única medición clara y concreta y que no tiene refutación es la que se toma en el acto, en los hechos, digamos, que sería lo que hizo el capitán que nos nombró los 3 primeros puntos y no el cuarto, que su señoría le preguntó, es decir, a quien tomó las mediciones en terreno respecto de qué antenas tomaban. Pues la verdad, su señoría, es que cualquiera de esas 3 opciones pudo haber sucedido. Mi representado pudo haber estado en tránsito, porque esa mañana estuvo en tránsito, pudo haber estado en su casa, porque esa mañana estuvo en su casa, efectivamente, adentro de las dependencias de su casa, que es una forma de estar en la casa, afuera de las dependencias de su casa, que también es otra forma de estar en su casa, pero también en tránsito, su señoría, porque esa mañana mi representado también se movió. Y no, a esta altura ¿en qué parte de ese periplo estuvo aquel segundo? Es algo que no es la defensa quien tiene que probarlo, porque nos beneficia la presunción de inocencia. Es el Ministerio Público. El Ministerio Público, que no acompañó, su señoría, una lámina que fue aportada a los peritos para informarle del domicilio de mi representado. Esa lámina fue aportada o expuesta en el peritaje de la defensa de nuestro perito, y podemos ver que efectivamente el camino IJAF existe, es un camino de tránsito de vehículos y es un camino que da incluso al camino que une Cerro Loncoche con el lugar aledaño al lugar en que se produce el desalojo, la denominada Quinta Ritz, por la policía como Quinta Ritz o Renaco, etc. Y también podemos ver, su señoría, que existe un camino directo entre la casa de mi representado, de la familia de mi representado, y el camino que llega a Renaco. Es un camino que el señor Aliaga no lo dijo,
se ingresa, se da una vuelta y vuelve a salir a la 5 Sur. Él lo dijo y se ve en las láminas de nuestros peritos. Podemos afirmar, sabemos que es una afirmación de parte a esta altura, el camino más corto entre la casa de la familia, mi representado y Renaco, es por el camino Illaf. No tiene que darse la vuelta a la carretera y tomar la caletera y llegar a Renaco, como fue el camino de vuelta que hizo el vehículo del señor Painevilo. Y aquí esto es importante, con esto termino, su señoría. Le piden a mi representado que se haga cargo de los dichos de terceras personas. Mi representado no escribió que estaba disponible. Mi representado sí recibió un llamado de su pareja esa mañana. Y también un llamado de su tío que entró al buzón de voz. Su pareja que esa mañana estaba en Renaco, según la prueba de la defensa. Que estaba su madre, que estaba su hermana. Y que estaba parte de la comunidad de Rafue también aquella mañana. Mi representado efectivamente aquella mañana alternativamente se junta con su pareja, va a su domicilio, se moviliza hacia Renaco, etcétera, su señoría. Ahora, ¿en qué segundo fue esto que tomó el domicilio? No lo podemos saber porque significaría que tenemos que probar la inocencia, y eso no puede ser, su señoría. El derecho liberal, el derecho penal liberal, reconoce la presunción de inocencia. Y mi representado esto lo alegó por todas las vías. Durante el proceso de investigación, durante la audiencia de preparación de juicio oral, pero también de otras maneras. Por ejemplo, incluso, lo cito solamente, el recurso de protección 6.691, año 2021, un recurso de protección que interpuso mi representado en contra de las autoridades políticas por lo que él entendía era la intromisión, donde los indicaban como el asesino digamos, del cabo Naín, actual suboficial. Mi representado nunca ha sido, bueno, salvo lo que señala el Ministerio, el gobierno, de que es autor del 15 número 1, al menos de lo hecho de la acusación, él no está acusado de haber disparado. Es verdad que está acusado, entendemos actualmente, que de estar en ese grupo. Creemos que esa es la acusación, de haberlo presenciado sin formar parte inmediata en él. Sin perjuicio, su señoría, y esto es importante terminar diciéndolo, que el reclamo de la defensa en torno a la ambigüedad de la acusación, como ejemplo dijimos, su señoría, que el gobierno dice que es del 15 número 1 y que el Ministerio Público en su alegato de clausura por primera vez habla de que facilitó los medios. Por primera vez. Entendemos que no debe ser escuchado esa parte, sin perjuicio de eso, entendemos que lo que él, comillas, habría facilitado es un vehículo en que se trasladaron los medios, es decir, habría facilitado un medio para trasladar medios, pero ¿de qué, su señoría? De un desorden público. Pero lo que él hizo entonces habría sido facilitar el vehículo para hacer actos preparatorios. O sea, de todas maneras no debe ser considerado, su señoría. Pero lo que resulta aún más llamativo es que hoy día el gobierno nos dice que la hipótesis del 15 número 1 es la parte final, su señoría, de que haber evitado. Al menos esta parte escuchó eso, que él dijo que haber impedido que fuera evitado. Pero esa hipótesis tampoco, su señoría, debe ser analizada porque el artículo 159, ¿qué nos dice? La acusación debe contener la participación que se le atribuye al acusado y la relación circunstanciada de los hechos. Lo mismo que la Convención Americana lo eleva a una garantía judicial. Tenemos que saber antes de qué se nos acusan. Se nos acusa, entendemos entonces, de haber estado presente en ese grupo. Entendemos que sin armas, porque no está acusado de portar armas, más allá que se pida una pena por un delito de infracción a la ley de control de armas, no hubo prueba al respecto. Sin prueba no puede haber condena. Entonces, su señoría, ese reclamo dice relación precisamente con eso, su señoría. Un segundo de una conexión nos obliga a tener que defendernos de todas las hipótesis de participación. No puede ser eso, su señoría. Lo que sí nosotros acreditamos es que esa mañana mi representado está asociado al vehículo de don Francisco Painevilo, no al vehículo Clio, que durante por lo menos del 20 de enero los primeros días de noviembre él iba a estar en otro lugar, no en la comunidad, más allá de que volvió ese día porque volvió, luego del llamado de su pareja. Sabemos que esa mañana hubo muchos grupos de WhatsApp informando de lo que sucedió. Sabemos que ya había un corte de carretera en el kilómetro 684, más allá de que el Ministerio Público haya señalado que en el
lugar de los hechos estaba recién comenzando digamos, este taco. Sin embargo, esa mañana estaban esas antenas sobrecargadas de tránsito. Sabemos por los peritos que no hay diferencia entre WhatsApp o llamadas, que son lo mismo, son conexiones nos dijo el señor Costoya expresamente. Entonces, todas las hipótesis pueden ser, pues, efectivamente. Tomó la antena más prevalente, mi representado estaba en movimiento, puede ser también, estaba en su domicilio, también puede ser, porque estaba en los alrededores de su domicilio, también puede ser, su señoría. Se estuvo moviendo esa mañana. Estaba preocupado por lo que pasaba en su comunidad. De hecho, cuando se enteró que su hermano iba a ser detenido, él volvió a la comunidad. Volvió a la casa de su hermano, digamos, que no es propiamente donde él vive, pero es cerca, su señoría. Él se movió en eso, se estuvo moviendo aquella mañana. Por lo tanto, entendemos, su señoría, que no se ha acreditado, más allá de toda duda razonable, la participación, es decir, este concierto previo, en primer lugar, ni menos la participación de mi representado. En ese sentido vamos a pedir, en consecuencia, su señoría, que sea emitido un veredicto absolutorio con expresa condenación en contra del Ministerio Público, su señoría, y de los querellantes. Gracias, defensor. Salvo de la querellante víctima, su señoría. Muy bien. Me dirijo ahora al acusado, señor Luis Tranamil Nahuel. La ley, el Código Procesal Penal, en su artículo 338, le da la palabra, le da la oportunidad para que usted use la palabra y manifieste lo que estime pertinente. Y le quiero preguntar si usted quiere hacer uso de ese derecho o permanece en silencio. Sí, magistrado, por esta vez sí quiero hacer uso de ese derecho. Bien, ¿Le puedo pedir